Estamos avisando a tus seguidores que estás empezando a transmitir en vivo. Ya, démosle. Ay, Dios mío. Estamos aquí, eso. Ay, la Vania. Vania, ¿estás allí? Vania, ¿te uniste? Eso, por fin, Dios Hey, mío. Ya. Hola. ¿está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ay, ya. Perfecto. Oye, es que Ay, estuve cosiendo terriblemente haciendo labores de mamá también porque mi hijo se desgarró. no, Entonces, onda, viendo paciente y consiguiéndome una eco. Ay, Dios mío. Pero radiología mujer me ha salvado. todo mujer, todo mujer. Radiología Oye, mujer. estoy intrigada con el vivo de hoy día, Ah, me parece porque yo creo que no espectacular. muchas mujeres, Espero que unas cuantas pacientes también estén en cobra. sí, oye, es que, ¿sabes qué? Hay muchas mujeres que no saben qué tiene que ver el suelo pélvico con la sexualidad, con el Oh, qué placer, con el interesante. erotismo. Ah, Interesante. ¿cierto? Porque si nos enseñaran de chica, uno empezaría a hacer ejercicio, ¿cierto? Para Fue la bella. fortalecer el piso pélvico antes. Ah, pucha, ¿Ah? mira, la Bego ya se unió, qué buena, la Bego. Oye, Así Bego, que te va a vamos a estar estar bueno. esperando un rato, porque tú condicionaste aquí, al sean las 9:30 de la noche, porque si no estaríamos a Sí. las 9 haciendo esta conexión. Oye, pero antes de conectar a la Bego, quiero agradecer a todas las que han llenado la encuesta de calidad de vida, porque ha sido espectacular realmente. ¿Sabes qué? He tenido pacientes que han llegado llorando a mi consulta, diciéndome, pero doctora, qué increíble haber visibilizado esto de la escala de calidad de vida. Qué impresionantemente importante es que cuando las pacientes sobre 45 años realmente reflexionen en relación a no solo bochornos para ver si tienen climaterio y menopausia, sino que también para ver si tienen molestias del corazón, palpitaciones o dificultades en el sueño, estado de ánimo depresivo, importante porque mucha paciente está yendo a psiquiatras. De hecho, fui hace 2 semanas a este psiquiatra que el doctor Filippi, que en realidad estuvo espectacular su exposición, y estuvimos conversando en el rato de esto, de la escala de calidad de vida, y me decía, qué importante para nosotros los psiquiatras estar Sí, visibilizando esto, porque cuánta paciente sobre 45 años viene a tratarse con nosotros sobre la depresión y no tenemos conciencia de la es, importancia de escala de calidad de vida y ver el estado hormonal de estas pacientes. Por lo tanto, sí, es súper importante entender que hay que realizar escalas de calidad de vida. Y eso también lo tenemos para ver si es que hay irritabilidad, ansiedad, sentirse cansada, no con ganas de hacer mucho. Nosotros tenemos amigas triatletas que realmente, porque tú sabes que yo nado en aguas abiertas y hago sub y hago harto deporte, increíble, también súper mal por la falta de estrógeno. Entonces, si tienes cualquier tipo de estos, en el fondo, signos y síntomas, tienes que acercarte a consultar con ginecólogos que tienen enfoques de género, importantísimo. Y ahí le vamos al final con la escala de calidad de vida, con los síntomas genitourinarios, que es lo que nos convoca hoy día, porque también tiene que ver con el suelo pélvico, o sea, aumento de frecuencia miccional, sequedad vaginal. Esos serían los elementos que finalmente son del suelo pélvico, pero muy invisibilizados. Así que ahora oye, vamos a, dime, Pauli, sí, ponla nueva mientras te voy a contar una cuestión que me pasó el otro día. ya, Llegó una paciente, mira lo que le dijo el ginecólogo, que atroz, le dijo, ya, por favor, ah, pero si visibilicemos todo entraste en la menopausia, cómprate un abanico grande. eso. Yo dije, no, no, yo me voy no me tengo que No, contar a Paulina, Dios pero yo te juro mío. que entre risa y pena. O sea, ¿cómo Es te puede un colega decir, cómprate una, o sea, aguántatela, porque pasa oh, pronto, aguántate los oh, qué bochornos? No, yo espanto. dije, tenés que ir a ver a la Paula y le dije, dos pacientes.
Sí, así que tenés que clonarte y venirte para acá a los Andes. Oye, invita nomás a la Bego, Ya, para que no esté más rato esperando. sí, Pero increíble, aquí ¿eh? La va, embarró. aquí va la Bego Chaparro, una de nuestras kines que está esperando ahí. Bego, te invité ya, así que deberías entrar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bego, estás en negro. Ahí está, Ahí eso. sí, Equipo Hola. multidisciplinario, ¿qué tal? impresionante. Nuestra Bego Chaparro, yo la presento, nuestra kine de piso pélvico, que trabaja tanto en Clínica Leven con nosotras como también en Valparaíso. Y eso es súper importante, tener a la kine, tu amiga, al lado y con toda esta empatía y sabiduría que tiene nuestra Begoña Chaparro. Ah, gracias. Oye, también colgando un poquitito lo de la encuesta, justamente hoy también me ha llegado una paciente Ya. que se había atendido contigo, Pauli, y, y me decía, oye, hice la encuesta de calidad de vida y jamás había pensado que todas estas cosas que me pasaban estaban unidas. Había ido a varios ginecólogos, ginecólogas, como por cosas puntuales, pero nadie le Exactamente. preguntaba más allá, como con este enfoque preventivo, ¿no es cierto? Entonces, como que ya Qué todo, buena. todo le hacía Es tan sentido. maravilloso. Y eso fue fantástico. Es tan maravilloso cuando Pensando las también pacientes se sienten acogidas que y en estas etapas tan difíciles. Y además de todo lo que hemos visibilizado, gracias a Vania Silva, nuestra nutrióloga, que ha sido maravillosa, porque, oye, yo cada paciente que llega, cuando después se van con tareas para la casa, onda, tienen que ver estos lives. Y se quedan tan agradecidas porque es tan empoderador el saber lo que te está pasando y el poder actuar en relación a eso. Así que yo estoy súper agradecida de también la Baña, que de alguna forma ha sido una locutora impresionante en relación a esto para visibilizar escala de calidad de vida y además también para saber cómo asumir este tiempo. Y dentro de eso la nutrición es tan importante. ¿Sí o no, Vania? Sí, pues oye, mucho gusto, Begoña. No nos conocemos personalmente. ¿Ah? Oye, yo fíjate que hay muchos igualmente, pacientes que no sí, saben que existe la kinesiología de piso pélvico. ¿Ah? ¿Podrías contarnos un poquitito, Bego, Wow. de qué se trata? Porque ¿cómo un kinesiólogo, una kinesióloga llega a estudiar piso pélvico? Buena Sí, pregunta. ¿cómo? Eh, bueno, los y las kinesiólogas nos dedicamos a la rehabilitación, ¿no es cierto? Tratando de sacar el mayor potencial a los tejidos sobre los que trabajamos y a las personas con quienes trabajamos, ¿no es cierto? Eh, y también principalmente donde hay músculo que sea contraíble voluntariamente, ahí va a haber un kine. Entonces, nada, el piso pélvico, como vamos a estar hablando más adelante, está compuesto, entre otras cosas, también por musculatura, que es entrenable. También, bueno, los kinesiólogos y kinesiólogas trabajamos sobre otros tejidos que son llamados tejidos blandos, entonces ahí podemos aplicar varias de las técnicas que ya aplicamos en otras partes del cuerpo, en otras áreas, como la traumatología o la rehabilitación neurológica, incluso la rehabilitación respiratoria, varias de esas técnicas uno las puede utilizar o las puede ir aplicando o adaptando a las necesidades de las pacientes con las y los pacientes con Eso es qué disfunción del tan piso pélvico. bonito. interesante, Así Vania. que Es que el trabajo en equipo multidisciplinario es tan importante, porque como dice la Vego, o sea, no es solo el piso pélvico, sino que también la musculatura diafragmática, la respiración, y ellas tienen tanto para entregar. Por ejemplo, es cuando uno escucha, no sé, me han salido comerciales de que, oye, mira, tenemos un láser que va a hacer de todo, te va a rehabilitar el puerperio, a incontinencia urinaria, prolapsos. ¡Ay, por favor, qué desinformación! Cuando tienes que realmente ir a especialista, como ginecóloga de piso pélvico, obviamente, sin duda, porque ahí ves el diagnóstico y finalmente después tú vas con un plan de trabajo claro y la rehabilitación que realizan las kines de piso pélvico es impresionante. Entonces, lo importante es eso, el como visibilizar que dentro de tantas cosas, la kinesióloga para nosotros es fundamental en esto. En, en el fondo preoperatorio, para tal vez muchas veces ahorrarnos cirugías,
para que la paciente se produzca toda esta conexión con su genitalidad. Oye, es impresionante, yo realmente para mí es como, la amo increíblemente porque es tan impresionantemente importante dentro de nuestro equipo que quedan maravilladas. Eso. Oye, Bego, y para las personas que no saben, para las chiquillas que están aquí, ¿por qué se llama piso pélvico? Porque a uno se piso es como que nada que ver, ¿cierto? Como que uno, pensemos que las chiquillas no tienen idea qué es lo que es el piso pélvico. No Bueno, estamos mira, ¿viste? preparadas. Acá, todo eso que tienes. Eso, yo no estuve en la reunión de pauta, ¿viste? Igual nomás. Ya, básicamente eso que tiene Pauli ahí está aquí adentro. Lo que está mostrando Pauli está de lado. Voy a ver si lo pongo para el mismo lado. Sería Claro. visto así. Pero todo eso de Pauli está acá adentro. Entonces, en el fondo, el piso pélvico son un conjunto de estructuras que cierran por debajo de la pelvis, ¿no es cierto? La pelvis, si uno la ve desde arriba, es como un anillo de hueso. Y esto está cerrado por debajo por varios tejidos que también le dan soporte a los órganos que está mostrando mira, la lo Pauli. importante de esto, está una mujer mirando, en el fondo la estamos mirando parada y le hicimos un corte como desde así como a la mitad, la partimos por la mitad, pum, y la estamos mirando desde el lado y está parada, ¿ok? Y entonces esta mujer le podemos ver sus órganos pélvicos. Importante porque, por ejemplo, este es el hueso donde está mostrando la Bego, ahí sería, ese es el hueso cortado longitudinalmente, ¿ya? De ladito. Sí, de ladito. Entonces hacia atrás vemos la vejiga, la uretra, entonces ahí tendríamos un orificio muy pequeñito que sería el meato uretral. Entonces acá vemos el útero, ahí estaría la línea endometrial, que es lo que todos los meses se engruesa para esperar el huevo fecundado, y si no hay fecundación esto se pierde como menstruación. Ahí estaría la vagina, miren, chuta, tengo mi anillo vaginal que es para señalar a las pacientes. Esa sería la vagina, y este sería el recto, y aquí está el ano. Oye, y mira, acá vamos a representar esto que es súper importante. Bego, ¿cómo está ahí? Mi ingeniosidad. ¿Y es el piso pélvico? Es que esto es como un conjunto de músculos y ligamentos que se insertan en este hueso, que es la sínfisis Ya. púbica, y se ve la sínfisis púbica en el fondo, pero ahí estaría el hueso pélvico. Entonces está todo esto envuelto como una cincha que envuelve, imagínate, envuelve el ano, la entrada de la vagina y la uretra que habíamos visto. Entonces eso es súper importante, pero más importante aún es que en este piso pélvico primero tenemos que representar desde fuera hacia adentro, primero es esto, ¿qué será esto? Que está un poco grande en relación a esto. Sí. Esto. De la vulva. ¡Eso! Muéstrala. ¡Muy bien aprendido! Eso, mira, nos estamos preparados. Puta, qué lindo. Esto me encanta educar. ¿Ah? Oye, voy a subir un poco Me la luz. encanta educar. Entonces, mira qué interesante. Nosotros tenemos harta experiencia. Estás súper bien, Bego. ¿Quieres más iluminación? Sí, ya. No, Sí, pero se no me ve deja súper subir bien. más, si quieres. Entonces, Estamos. mira, Ya. sí se ve la vulva. Se ve bien la vulva. Entonces, es súper Sí. importante entender que nuestro piso pélvico, primero está la vulva. Oye, ¿vieron ese que mandé, el de cuando lo que se mandó a la luna en 1970? Y que primero el hombre se veía el pene, pero la mujer no tenía representación. Entonces, ¿qué queremos? Que si una mujer está así, si es que se ve el pene y los testículos, por lo menos una cosita que se vea de la vulva, ¿no es cierto?, de representación que está nuestra vulva. Oye, y lo otro importante es que siempre hablo de esta experiencia que yo le pregunto a las mamás cuando van, por ejemplo, de repente van niñas acompañadas de su mamá, porque también veo infanto juvenil, y entonces las niñas le preguntan, oye, ¿qué? Entonces, cuando empiezas a hablar
del fondo qué es lo que le pica o por lo que va. Entonces tú le dices, pero dime qué, ah, es que hay abajo, doctora, es que, pero por favor, dime, ¿qué es en esto? Ya, no, ya, Y entonces te dicen vagina, ya, vagina. Y si te muestro esto, ¿qué es? Ah, sí, sí lo reconozco, pero vagina, doctora. Las mamás están diciendo vagina, pero las hijas están diciendo vulva. Y eso es maravilloso, porque eso es educación. Por donde sea, en las redes sociales están interpretando su vulva y hay que reconocerla como tal. ¿Por qué? Porque esto es súper importante. En todo esto muestra la vulva, porque es lo primero que dice nuestro piso pélvico. Que pase el modelo. Y no lo hablamos nunca, siempre decimos algo, ahí me pica, ahí abajo, o tantas formas que lo hablamos. Entonces primero es la vulva. Y esto es tan importante de entender de nuestro suelo pélvico, porque ahí están los labios externos representados, aquí estarían los labios internos, aquí está el glande, y después vamos a hablar de algo, porque tengo que hacer esta aseveración. Oye, porque los labios internos, y esa es otra de las cosas que hablé también o sea, que también puse en la historia, muchas pacientes están súper inseguras en relación a mis labios internos son muy grandes, qué terrible, qué va a pensar un otro cuando me vea con estos labios internos, cuando veo puros labios que son súper lindos, chiquititos y simétricos y no sé qué, y que el labio externo que le llamábamos mayores antiguamente y ahora le decimos labios externos y labios internos, entendiendo que a veces estos pueden ser un poquito más grandes, uno puede ser un poco más grande que el otro, o sea, pueden ser incluso asimétricos, y todo eso es normal, importante. En este minuto se está haciendo un congreso que se está organizando en Chile de cirugía estética, puros hombres hablando de estética femenina, de estética de vulva. Entonces, esas son las cosas que para nosotras, en el fondo, que realizamos educación con enfoque de género, no es que estamos diciendo no tenemos que operar a nadie. Nosotros operamos y operamos muy bien, pero operamos a quienes tienen que realmente operarse, porque si sus labios internos son funcionalmente, ¿qué les altera su calidad de vida? Funcionalmente, pero no por algo estético y externo. Y eso es súper importante. Oye, Pauli. Oye, sí, súper importante, disculpa, que en los labios, ¿no es cierto?, están los labios externos, que son los que tienen vellosidades, y los labios internos acá, que son un tejido eréctil, es un tejido muy sensible, y que si uno se fija bien, estos labios internos tienen una continuidad aquí hacia se el ve capuchón del súper clítoris. bien. Y esta Por mujer lo que nos tanto, hizo... claro, entonces, porque también de repente está la idea así como estimular el clítoris y poner un botón. Pero no, está todo este otro tejido, ¿no es cierto?, que es eréctil y que también a través de él se estimula el clítoris. Entonces, pensar en una cirugía estética en la que te corten tejido muy sensible, ¿por qué? ¿Por qué a veces no está toda la información en la mesa para que las pacientes puedan tomar una decisión? Oye, no nos saltemos porque, espérame, para las chiquillas pues estoy ayudando a seguir la línea editorial. ¿Ya? ¿Para qué sirve el piso pélvico? Pero Me pueden espérate. preguntar. Ya, ¿Sí, escucha, es que escuchen, porque estamos nosotros dándole una validez impresionante, inédita. ¿Me imaginas que hay un gallo de Estados Unidos que llegó, que es buenísimo en cirugía estética? Hay mucha gente hablando de la estética vulvar, pero por eso para nosotros lo más importante es que en nuestra sociedad, SODU, por ejemplo, Sociedad de Uroginecología y Piso Pélvico de Chile, nos apropiemos de la vulva, porque ojo, si nosotros somos cirujanos de piso pélvico, que reconocemos que hay lugares de acá que se bajan y se pueden producir prolapso, lo importantísimo es que nosotros reconozcamos la vulva como parte de nuestro piso pélvico y la importancia de apoderarse de esto y darle el valor que necesita. Y el valor que necesita es lo que está dando la Vego. Esto nos produce protección,
hacia lo que viene hacia el interior, es súper importante. Por eso también hablamos de que vellosidad dentro de, en esta zona es mejor dejarla ahí, si es que en el fondo quieres depilarte, mejor depilarte la región inguinal o la cosa, porque así es importante, pero porque si produces esta alteración, puedes producir alteración de la ecosistema que ocurre acá. Ahora, si tú quieres finalmente depilarte, es cosa tuya, pero es importante saber ese tipo de cosas, de por qué pregonamos a la ginecóloga, el conservar esto lo más posible, porque esto tiene terminaciones nerviosas que hay que cuidarlas, tiene un ecosistema que hay que cuidar, y ese ecosistema tiene que ver con lo que va a pasar dentro de la entrada de la vagina y después hacia la vagina, y hacia adentro de la vagina. Eso es súper importante. Y por eso decimos, no tienes que usar toallitas diarias, no tienes que usar tampoco jabón cualquiera, sino que tiene que ser con un pH ácido para proteger este ecosistema. Todas esas cosas finalmente nadie las educa porque no hay tiempo. Y entonces aquí es importante entender que muchas veces si, por ejemplo, eres alérgica, puedes tener también alergia en la vulva y tienes que cuidar que no tengas alergia en la vulva. Si tienes cosas en la mucosa bucal, también te puede pasar en la mucosa, en el fondo genital, en la entrada de la vagina. Y lo que pasa en los labios internos, que esta parte es un tejido mucoso y después viene la vagina. Entonces, todo eso hay que manejarlo y hay que educar en relación a eso. Y por eso le damos la importancia al suelo pélvico con lo primero, nuestra vulva. ¿Ok? ¿Qué opinas tú, Bego? Totalmente de acuerdo. Y también totalmente en contra de esta, o sea, ya basta de estandarizar cuerpos, estandarizar rostros y ahora el colmo, estandarizar vulva. Todas son distintas, todos los genitales son distintos como rostros de las personas, todos tenemos caras distintas, no podemos parecer más unas personas con otras, pero somos todas distintas y distintos, entonces, es que a mí lo que me vuela la cabeza es que es una... O sea, te vas a cortar, te vas a mutilar una parte de tu cuerpo tan Vas a sensible perder O sea, sensibilidad. y que no pongas las Exacto. toda la mujeres información. han sido capaces de mutilarse mucha parte del cuerpo para cambiar, o ponerse, o sacarse, o sea, muchas cosas. También la mujer permite eso, ojo, porque es Sin como duda. un arma de doble filo. Oye, y Oye, seguimos pero con el espérate, piso yo necesito pélvico. decir esto, como hay estos 8, no me acuerdo, que son los que están exponiendo ahora en este momento, estos días, escucha que nos dio gana a las ginecólogas Chile, porque yo soy ginecóloga Chile, soy doctora mamá, bueno, o sea, para mí lo primero es el empoderar a la mujer en el autoconocimiento, que es súper importante. Entonces como que nos dieron ganas de hacer un congreso igual latinoamericano para agrandar pene y que seamos puras mujeres haciendo esta cirugía. O sea, ¿no? O sea, ¿por qué no? Como que suena raro, ¿no? ¿Y por qué estamos permitiendo esto? O sea, realmente yo creo que hay que desconstruir muchas cosas que nos presionan la sociedad, que ha sido construida por el mismo, en el fondo, género masculino, y hay que tener altura de miras, porque todos tenemos que aprender de esto. Y entonces lo que estamos poniendo en la mesa Panel de es que hombres. no interrumpas tu goce, y tu goce tiene que ver con las terminaciones nerviosas que existen en la vulva, que tiene que ver con que la cuides, porque eso tiene que ver con tu goce en la sexualidad. ¿Estamos? ¿Terminamos con vulva? Con vulva no hemos terminado. ¿Por qué? Porque el capuchón, ¿qué es lo que el capuchón que viene desde los labios internos, como decía la Bego? Después viene hacia atrás, se expone el glande. ¿El glande de qué? Ahí las Te pacientes quita. están atentas, ¿o no? El glande de... Sí, eso es verdad, debería estar. Ya, el glande de... ¡Wow! No, esto es maravilloso. El glande del clítoris. Del clítoris. Entonces, en este suelo pélvico, y aquí está el clítoris en toda su extensión, que es importante y que ya todo el mundo sabe que tiene cuántas terminaciones nerviosas, porque eso lo estamos siempre diciendo. El pene tiene 4000 y el clítoris, ¿cuánto tiene? ¿Cuántas terminaciones tiene?
¿El clítoris envejece o no envejece? Ay, no creo. ¿Por No, qué? no creo, no envejece, solo hay que mantenerlo estrogenizado para que esto esté funcionante mejor. Ya, y nadie está tentado. El pene tiene 4.000 terminaciones nerviosas y el clítoris tiene 8.000. Oye, ¡Wow! ¡Qué y increíble, muchas ¿no? mujeres piensan que el clítoris es solamente como lo pequeñito que se ve, po. Ahí explican un Exactamente. poquito. ¿Qué es lo que podemos decir de eso? De que esto fue invisibilizado. O sea, esto fue, de hecho, yo las clases de anatomía, yo las recibí de esta forma, que ni siquiera me enseñaron mucho la vulva, solamente me enseñaron el aparato reproductor, o sea, onda útero, trompas, ovario, pene dentro de la vagina, cómo se embaraza y eso, pero que te enseñen del placer sexual femenino, que tiene que ver con la vulva y la protagonista en ese placer sexual, en la genitalidad, porque ya hemos hablado de sexualidad, ahora estamos hablando de suelo pélvico y sexualidad, que es distinto, ojo. Entonces, en suelo pélvico y sexualidad, el clítoris sin duda es lo más importante. Y esto en toda su extensión fue recién visibilizado el año 2000 por una uroginecóloga, que finalmente lo describió completamente. Entonces, ojo, si vas a atenderte con un ginecólogo clásico que no se actualiza, ¿tú crees que te va a estar hablando del clítoris y del placer sexual femenino? La mayor parte interpreta que tu placer es como lo aprendió él en experiencia, como el placer masculino. Y lo que estamos visibilizando ahora es el placer sexual femenino, que no tiene que ver dentro de todo con el pene dentro de la vagina, sino que tiene que ver en dar la visibilidad de lo que está hablando Bego en relación a la vulva y en relación al clítoris. ¿Ok? Oye, y una cosa importante, porque siempre, o sea, que es muy importante, ¿no es cierto? Que siempre se habla que el clítoris es nuestra fuente o una fuente importante del placer. Una, aparte de O sea, esa es la otra más importante que importante, es la el mente. cerebro femenino. Eh, pero el clítoris, ¿no es cierto? Así como lo muestra Pauli, tiene como estos Estos. bulbos, ¿no es cierto? Que se hinchan durante la excitación. Y estos dos bulbos, que generalmente están desinflados, uno puede pensar que son como unos globitos desinflados Estarían en ahí. estado de no excitación, pero cuando se produce la excitación, estos se hinchan y como la uretra pasa por acá, comprimen un poquitito la uretra y entonces también tiene una función de protección frente a agentes patógenos ¿Por qué? durante el coito. Porque, perdona, Entonces también perdona que te tiene... interrumpa. Ahí, por ejemplo, el pene, Sí, este es el pene, y de repente, rosa acá, no, donde está la Escherichia coli, donde está lo que produce la infección urinaria, y después viene para acá, y como dice la Bego, pum, acá, ¿y qué pasa ahí? ahí está, ¿no es cierto? El Perfecto. clítoris hinchadito, protegiendo. Tenemos un mecanismo de protección, pero fantástico, o sea, protegiendo la entrada de la uretra, y por otro lado también durante la excitación se produce también Ujú. un llenado vesical que hace que también uno al final de la respuesta sexual, ¿no es cierto?, tenga deseos de orinar, y entonces ahí limpiamos por dentro la uretra y nos ayuda Oye, con Exactamente. y sexo. O sea, ¿qué quiere implicado, Es decir maravilloso. La Y Bego todo ahí eso está relacionado diciendo con el que la placer. vejiga posterior a tu encuentro sexual es importante vaciarla porque está expuesta a que microorganismos de acá del ano se vayan para acá, que son la Escherichia coli principalmente, se vayan de la uretra para arriba y vayan a invadir la vejiga y eso produce la cistitis. Entonces, cuando después del encuentro sexual siempre es aconsejable vaciar la vejiga para arrastrar todos estos microorganismos y poder eliminarlo. Eso es súper importante y tan fácil, ¿no? ¿Y quién te educa en relación a eso? oye, pero ojo, Pauli, porque estamos hablando de que la mujer sintió placer en el acto sexual. ¿Cuántas mujeres aquí que nos están mirando, esto no se produce? Porque no tiene placer, no tiene este clítoris hinchadito, no tiene este mecanismo de protección. Ojo también, porque de eso se trata Qué, lo que estamos conversando, de ser partícipe. qué O ¿Te buena. sea, fijáis? O si no, la infección urinaria, no hay protección, no hay nada, si no hay participación, Oye, ¿cierto? en, eh,
O sea, es que también hay que pensar este placer como Sin autocuidado. duda, y qué importante lo que acaba de decir Es la Maya, autocuidado. ni que la hubiésemos pauteado, porque esta galla es tan inteligente. Porque mira, es como que hablara de la experiencia de repente. No, Me, me- me han contado, me han pero no han contado. contado. No, escuche, mira qué importante es lo que dice la Valia. ¿En qué sentido? En el sentido que entonces hay que darle esa importancia de cómo te aproximas a este placer que tenemos que decir cómo hay que hacerlo. Es que ese placer, por eso es importante darle la importancia dentro del piso pélvico a la vulva, porque primero hay que aproximarse de una forma no avasalladora, como dijo la Bego, que era un botón, sino que de la fórmula en que para ti es rico que se aproximen, y para eso hay que hacer autoexploración y hay que hacer autoerotismo, porque si no, no vamos a cachar cómo somos. Entonces, por eso es importante de que esta aproximación tiene que ser de a poco y no ir al tiro al grano, porque obviamente, si no, no le das el tiempo para que todos esos mecanismos importantes que se producen en la mujer se liberen, como cuáles, porque eso también va a liberar mucosidad y flujos que van a ser importantes dentro de este placer que tú vas a sentir en tu encuentro sexual con un otro o una otra. Entonces, por eso es importante como mecanismo de protección y también de saber y educarnos cómo tenemos que aproximarnos en nuestra genitalidad de a poco, al final, después de haber estado igual un tiempo muchas veces mayor que el hombre, porque el hombre es más simple en relación a eso, a la erección, y la erección tiene que ir el falo dentro de la vagina, y entonces en general los hombres también son víctimas, porque creen dentro de una sociedad que nunca le han enseñado sobre sexualidad femenina, cree que la mujer va a actuar de la misma manera que su cerebro y su genitalidad. Entonces hay que darle esta educación en sexualidad, y por eso los encuentros al principio son como que más o menos nomás, pero después van creciendo por el tiempo y se van acoplando, entendiendo que la importancia que le da a todo este proceso. Oye, ¿y el piso pélvico cómo tiene que estar ahí? Ah, ¿Qué pinta en todo bueno. esto, ¡Ay, Verbo? qué inteligente está Vania con su pregunta! Bueno, Aquí está. entonces, ahí tenemos el piso, una representación que hizo la Pauli, ¿no es cierto? Es como todo este tejido de sostén y que permite la funcionalidad de continencia. Bueno, primero, funciona el piso pélvico. Continencia de orina, de gases, de posiciones, ¿no es cierto? Permite también la evacuación voluntaria de orina, gases, de posiciones, cumple una función sexual, la función de soporte también, porque si no todos los órganos pasarían de largo. Entonces, piso pélvico ayuda a Entonces ahí está sostener todos estos órganos. contracturado. Y como decía la Pauli, claro, como decía la Pauli, está formado por músculos y también por tejido conectivo. Tejido conectivo que puede ser ligamentos, fascia, y como dice su nombre, conectan. Tejido conectivo lo que hace es unir y darle como un espacio a cada órgano aquí dentro. Y por otro lado, la musculatura piso pélvico se encuentra ya aquí abajo. ¿Ya? Aquí abajo están los músculos del piso pélvico, los órganos están aquí arriba, y los órganos están sostenidos por ligamentos, por fascias, Ya. que ahí los cirujanos conocen, de piso Exacto. pélvico conocen Entonces, ¿qué bastante bien. pasa? Que en el fondo, músculo, en el fondo lo importante es saber que es voluntario, pero también puede ser involuntario, la contractura. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras saltamos y no queremos que se nos escape el pipí, podemos hacer una contractura voluntaria, ¡pum! ¿Para qué? Para que todo esto se junte y se junte hacia en el fondo este hueso. Y entonces eso se produce una contractura, ¡pum!, que cierra. Entonces, por ejemplo, si tú ves una vulva, o sea, perdón, sí, una vulva con la vagina, esta es la entrada de la vagina, supongamos, si es que todo este músculo se contrae, hace esto. En cambio, si se relaja, está así. Y si hacemos que puje la paciente, o sea, una tos, o que
quiere hacer caquita porque no está en el fondo con heces duras, puja. Y ese acto que aumentar la presión intraabdominal, o sea, va para afuera o tose, hace que el introito vaginal se entreabra más todavía. Eso es súper importante entender. ¿Por qué? Porque nosotras muchas veces trabajamos con pacientes que, por ejemplo, no tienen habilidad de poder saber de qué es lo que le pasa a su piso pélvico, si está contrayendo, si está relajando, qué. Entonces, para que esté, en el fondo, como no hay propiocepción de esto, porque no lo han aprendido, porque nadie le ha enseñado, porque es difícil, no es fácil, para eso está nuestra kinesióloga, es que nosotros le decimos, ¿sabéis qué más? Mejor puja, porque el pujar va a entreabrir, en el fondo, el introito vaginal. Y supongamos que si vamos a hacer un PAP, podemos entrar con el espéculo y de ahí la paciente relaja y podemos hacer nuestro Papa Nicolau tranquilas, pero esta parte es la que en el fondo está supeditada a esta contractura que puede ser incluso involuntaria. Sí, y ahí es súper importante, y dentro de la kinesiología hay como una máxima del neurodesarrollo, ¿no es cierto? Cómo los bebés van empezando a controlar su cuerpo. Y esta máxima es que los seres humanos, bueno, los seres vivos y que nos movemos, pensemos en los seres humanos, uno mueve lo que siente. Uno no mueve una parte del cuerpo que no siente, ¿ya? Y entonces, ahí entra esta parte también que es súper importante, que es conocerse, tocar para poder tener mayor registro de lo que siente esta zona, y recién ahí yo voy a poder tener mayor conciencia de este lugar y voy a poder localizar y voy a poder apretar o soltar a voluntad. Entonces, pasa que en nuestro cerebro uno tiene, ¿no es cierto?, dos mapas, un mapa sensorial de todo el cuerpo y un mapa motor de todo el cuerpo. Y el mapa motor del cuerpo se nutre de este mapa sensorial, porque de nuevo, muevo lo que siento, no muevo voluntariamente una parte del cuerpo que yo no siento. Entonces, este mapa sensorial tiene mucha información, por ejemplo, de las manos, porque las manos andan todo el día por distintos lados tocando cosas con distintas temperaturas, distintas formas, textura, pero el periné, el calzón, sentarse, ¿ya? De repente algunas actividades como llama fuera de lo común. Entonces, recibe poca información sensorial. Y esa información sensorial, ¿cómo se la podemos dar? Como decía, primero tocando, pero también observando. Entonces, súper importante mirar y que yo pueda reconocer esta área de mi cuerpo y que eso se vaya asentando en este mapa, y así voy a poder empezar a tener un mejor control voluntario de esta musculatura que está asociada a este territorio. Que es la ¿Entrenamiento, Bego? ¿Se puede hacer un entrenamiento neurofuncional? Se puede hacer un entrenamiento, pero no todas, o sea, un entrenamiento físico como de apretar, soltar, sí, pero no todas necesitan eso. Oye, un inicio, importante. No todas lo necesitan porque a veces algunas están muy, muy apretadas y les cuesta hacer pipí. Importante en eso, ojo, que por ejemplo, dentro de uno lo que hace, ¿será que todos necesitan? No, todo lo que necesitamos es autoconocernos. Y eso es lo que está vedado en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, yo he recibido pacientes que son nadadoras, que están en la etapa de la pubertad, empiezan a desarrollarse, les llega la regla, y en el fondo necesitan ponerse algún colector porque son pacientes de alto rendimiento, deportistas. Entonces, una deportista de alto rendimiento no puede estar supeditada a la regla, y incluso está estudiado que las mujeres les llega la regla y empiezan a dejar la natación. ¿Por qué? Porque no saben cómo realizar la colección de su menstruación. Entonces les es rollo de ponerse un Tampax, por ejemplo, o ponerse una copita. Entonces, finalmente, esto, ¿qué se produce? Cuando la paciente va a querer hacer el acto de ponerse el Tampax o la copita, escucha, ¿dónde tengo algo? Pero supongamos que este es el Tampax y va a entrar acá, la paciente se contrae por miedo al dolor. Entonces, para realizar ese entrenamiento que es de a poco, tiene que haber autoconocimiento. Y por eso nosotros aplicamos, por ejemplo,
estos geles, que puede ser Ainara, un gel que tiene que ser en base a agua para que no produzca alergia, y entonces que primero empiece a autoexplorarse con el dedo dentro de la vagina. Eso es súper poderoso, porque eso va a hacer que tu acto de autoconocimiento va a agarrar confianza a la paciente en que cómo sabe que esto no está contraído. Entonces, en qué dirección ¿En qué va, dirección va? cómo tiene y cómo se siente, y que finalmente eso no le va a causar daño. Y ese crecimiento en la paciente, esa autoexploración es pero maravilloso. Y con eso finalmente las pacientes empiezan a producirse de alguna forma esta autoexploración, que no necesariamente tiene que ver con el autoerotismo, que también es súper bueno. Estamos hablando de empoderarse de tu espacio, de la vagina, que puede entrar un colector dentro de la vagina, como la copita, como un dedo, como un Tampax, y sin miedo, sin esta contractura del piso pélvico, que es lo que produce esto como inseguridad de que estoy poniéndome algo dentro de la vagina. Y eso sin duda Oye, sí, es muy súper. limitante y tiene que ver con preceptos como entendidos de que son religiosos, políticas públicas, sociedad machista, que en realidad no ha reconocido esto como algo súper importante de realizar. Sí, oye, disculpa, y claro, y también como tú decías, esta percepción, muchas veces cargada por creencias religiosas, eh, que me pasa de repente con algunas pacientes que mencionan, así como que tienen como mucho miedo de mirarse o de tocarse, como que de repente está como toda la zona genital como asociada a significados como que es frágil, bueno, aparte que es sucio, es frágil, entonces me lo puedo lesionar si me manoseo mucho. Entonces, yo lo que siempre les explico, aquí está la pelvis, ¿no es cierto? Si ellas se acuestan y quedan así, ¿no es cierto? Aquí estarían los genitales. Lo único que es duro es esto, son estos dos huesitos de acá. Estos son los huesitos donde uno se sienta, son los isquiones, ¿ya? Y estos huesitos tienen una continuidad hacia el pubis. Y todo lo que está aquí adentro, todo uno se lo puede tocar y es blando, o debería ser blando. Ahora, ¿por qué se puede sentir duro o rígida la entrada vaginal? Exacto. Es porque la musculatura puede estar apretada. Entonces, por ejemplo, alguien me puede tomar la mano y esta musculatura aquí está blandita, pero si yo aprieto mi mano, va a estar súper firme. Ese músculo va a estar súper firme. Entonces, es súper, súper importante, como decía la Pauli, ir explorando e ir conociendo que esa musculatura yo la puedo Oye, controlar Bego, con un déjame tacto. decirte algo en esto. Y dime, no, Vania, que muchas que pasa esto, dice, por favor, un espéculo chiquitito porque soy estrecha. Como un concepto, como que existiera esto, como que hay más estrechas que otras. Importante, no, esto se trata de que hay pacientes que les cuesta más relajar este músculo, esta cincha que está alrededor, en el fondo, envolviendo ano, introito vaginal y uretra, pero no es que seas más estrecha en el fondo, sino que tiene que ver con la habilidad de conocimiento de tu suelo pélvico y entender si acaso tienes mejor habilidad de poder tener más relajación o no de esta musculatura que a veces hasta se contrae en forma patológica, y a eso le llamamos el vaginismo, que en el fondo frente a actos de donde tú sientes miedo al dolor, porque por ejemplo a lo mejor empezó con dolor primero acá, en la entrada de la vagina, que eso nosotros le llamamos dispareunia superficial, y la paciente, por concepto de querer complacer y no de su placer, sino que con lo cultural, en el fondo todo lo que siempre hablamos de que la mujer está más hecha para el complacer y no de su placer, es que finalmente se presionó para tener relaciones sexuales a pesar del dolor, hasta que finalmente este suelo pélvico se contrae por miedo al dolor en forma involuntaria y como un acto de defensa. Y eso es súper importante reconocerlo como un acto de autocompasión, porque es súper importante entender que esto tiene tratamiento, pero hay que reconocerlo de cómo se produce, porque puede ser también por violencia ginecológica, porque te pusieron un espéculo en forma brusca, porque finalmente
y te pusieron, por ejemplo, pacientes, niñas muy pequeñas, tuvieron infecciones urinarias o tuvieron alguna cirugía y finalmente le pusieron en el fondo una sonda uretral en forma brusca, y eso queda codificado en tu cerebro y puedes finalmente, dentro de tu vida, tu pelvis, finalmente codificarlo como un acto de defensa frente a cualquier fórmula en que tú te aproximes a ese suelo pélvico. Oye, yo quería hacer una acotación, ¿ah? Yo creo que vivimos en un mundo tan apurado, tan exitista, tan materialista, que no estamos conectados con nada de nosotros. Pauli, no escuchamos cuando tenemos sed, no escuchamos cuando tenemos hambre. O sea, a mí me dicen, doctora, quíteme el hambre, quíteme la ansiedad. Oye, las señales biológicas, come hasta donde tu cuerpo dice, come cuando tengas hambre, el vaciado del estómago. O sea, al final estamos desconectados de la esencia nuestra. Entonces decir, oye, escucha tu piso pélvico, entonces, ¿dónde está eso? ¿Qué onda? Así con suéltese, ¿te fijas? Entonces es un Pues mensaje hacen pipí, invitado. Gaya, las Sí. profesoras que están todo el día aguantando, si no hacen Oye, pipí. la Por ejemplo, consulta, le tienen asco al baño y no hacen pipí. Sí. Ay, Dios mío, sí es terrible. ¿No? Y las consultas, es verdad, de repente trabajar en salud sí, de repente es malo para la salud. En turno aguantar mucho, sí, o sea, y aguantar mucho la orina también puede hacer que después esta musculatura del piso pélvico se acostumbre a estar apretada y la mujer empieza a tener problemas de que no vacía completamente la vejiga, se le corta el chorro, y más oye, encima no se sienta. Y como esta musculatura, ¿no es cierto?, está relacionada no solamente con la función urinaria, sino que también con la función sexual y defecatoria, entonces al final partió aguantando harto el pipí, pero después puede empezar a oye, tener hablando problemas en las de otras lo esferas. sexual, mira, son las 22:20, a lo que vinimos. Oye, pero eso es muy importante. ¿Por qué le dicen que tú quieres Sí. que el punto G? A eso, por favor, díganme el No, punto G. lo que No, pasa es todavía que, no hablamos del ¿cómo? punto G. ¿Cómo existe, pienso yo, cómo existe algo voluntario que pueda ayudarme a mí durante el acto sexual a tener placer? Porque siempre se piensa que el hombre tiene que hacerlo, que el contacto tiene que hacerlo. O sea, yo no, como que no puedo hacer nada para mejorar mi placer. Ahí quiero que la No. Bego nos explique. Ya, a ver, ya vamos a lo que vinimos, dice hoy vamos al grano. Escucha, la lecera, pero yo creo que han aprendido harto. Oye, Sí, ya. Mira, importante, Vania, Sí. O sea, lo principal, el autoconocimiento. Disculpa, se lo decía ayer a la Pauli. Es loco pensar que uno puede llegar a cumplir, o sea, no sé, tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años y uno haberse visto sus propios genitales menos veces que la pareja o menos veces que el ginecólogo. Probablemente el ginecólogo te ha visto muchas más veces tu propia vulva, entonces, ¿cómo? Claro. Entonces, primero autoconocimiento para conocer qué es lo que tengo, cómo siento, cómo yo siento, no como otros esperan que yo sienta. Exactamente. Eso es darse súper tiempo para uno, ¿eh? importante. Entonces, ¿cómo puedes crecer con eso, Vania? Y vamos ahí a tu pregunta, que yo sé lo que quieres saber, yo sé. Es que, por ejemplo, estábamos viendo recién de la contractura involuntaria que puede producir una disfunción que se llama vaginismo, ¿no es cierto? Pero ojo, que si es que no tenemos vaginismo, porque es importante, sabiendo que lo importante es el clítoris, ¿no es cierto? Eso es, la otra importancia es que saber que solo se describe que más o menos un 20% de las mujeres logra el orgasmo con el pene dentro de la vagina. O sea, en el fondo, todo esto que ve en las películas, y eso es súper importante de aclararlo, en las películas porno y toda la cuestión de cómo son puros conceptos masculinos, el coitocentrismo en el fondo, ¿ya? Que eso es súper importante. Todo esto que estamos hablando es para valorar la sexualidad femenina, que no tiene nada que ver cómo el acto reproductivo debe ser en el fondo para que finalmente mejorar esa efectividad para tener un hijo, que es distinto en relación al placer y al goce. Y desde ahí yo creo que la cultura se nos perdió la mano, se nos durmió. Que desde ahí que la cultura como que se nos ha ido como más o menos cambiando en el fondo. Porque claro,
el acto penetrativo con el pene dentro de la vagina finalmente va a hacer que los espermios suban por el útero y se vayan a las trompas y aquí se va a producir en el tercio externo la fecundación. Pero lo importante es que dentro de toda esta evolución no es que se le ha dado en el fondo lo importante del placer sexual femenino, y eso es lo que nosotros estamos tratando de revalidar con nuestro autoconocimiento en relación al suelo pélvico. Entonces, dentro de lo importante que quería saber Vania, parece que se nos cayó, porque no vuelve, bueno, vamos a dejar para la segunda parte. Oye, no, entonces, ¿qué es lo importante? Es que estábamos hablando de esta contractura, pero si es que esa contractura la manejamos, porque nos va a decir, bueno, pero ¿y dónde está el punto G? ¿Qué podemos decir con eso, Bego? Porque si no hablo todo yo. Me entusiasma. Llegó la mañana, espérate, la voy a invitar. Que no es un botón. Que tampoco es un botón. Ok. Que tampoco es un botón de encendido apagado, pero sí se ha asociado, ¿no es cierto?, este punto donde el clítoris, que está así como una vaquera sobre la uretra, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto?, el punto G, este lugar donde se encuentra el clítoris. Exactamente. Por dentro. O sea, si este es el clítoris representado, y aquí estaría el glande, que debería ser un poco más grande, entonces el pene está así, o por ejemplo esto que le hace así, que dice, no, y si es que se produce el ven-ven, ¿cachai? No, sí, no, me lo he leído todo en relación al placer sexual, es que en realidad lo que está haciendo es acariciando el clítoris por dentro, en el fondo los bulbos del clítoris que estarían acá representados, lo está haciendo por dentro, o sea, no es que haya un punto G como por acá, por adentro, aquí como súper al fondo, para que el pene tenga que ser súper grande para poder llegar a ese punto G. O sea, son fantasías en el fondo que han perpetuado dentro de los mitos. Que lo importante es que dentro de todo es el autoconocimiento y el compartir con el otro, si va a ser hetero, en el fondo, el encuentro, es que el compartir con el otro que en realidad cuáles son sus formas en las cuales esta paciente se siente mucho mejor. Porque, por ejemplo, hasta incluso algunas se aproximan de una manera hacia la región vulvar y a otras les gusta de otra manera. O sea, eso es súper importante de compartirlo e ir creciendo en esta fórmula. Sí. Y pensar que que el clítoris, o sea, uno la describe, es una estructura más en nuestro cuerpo, ¿ya? Un lugar muy sensible, ¿no es cierto?, que cumple ciertas funciones, pero no es que eso sea como un botón. El lugar donde hay que ir a buscar el placer. O sea, es una estructura más. Puede ser, por ejemplo, una persona se puede sentir estimulada de repente por caricias, no sé, en el cuello, y va a ser distinto que a mí me hagan así, por ejemplo, a que me pasen la mano. ¿Cachai? Entonces, no es como, el clítoris, No, entonces tengo que ir para allá. Eso puede ser incómodo. Entonces, por eso es súper importante el Puede ser autoconocimiento. incómodo. Sin Claro, como dices duda. tú, que Oye, de hecho, Claro. por ejemplo, hay pacientes que les gusta el sexo oral con estimulación del clítoris y hay otras que no, ¿cachai? ¿No? Y eso es importante, y eso tiene que ver también con el autoconocerse. Hay pacientes que no lo toleran, que no toleran ese abordaje, y entonces hay que abordarlas de otra manera, pero eso es súper importante de validarse en lo que tú sientes. Eso es la individualidad. La Es individualidad. fundamental. Y si es que vamos a hablar de placer sexual conociendo el suelo pélvico, aparte de todo lo que ya hablamos, es que lo importante es que este misma cincha que estábamos representando así, ¿no es cierto? Es que si es que el pene está así, ¿ok? Y esta paciente ya ha tenido hijos, puede tener un poco más en el fondo, laxitud de su introito vaginal. Pero si es una musculatura entrenada, entonces esta paciente va a lograr contracturar su piso pélvico y lo que va a hacer es que lo que estábamos hablando de estando así, y el pene dentro de la vagina va a lograr con esta contractura contraer más la entrada de la vagina y así va a producir una mayor fricción entre el pene y los
bulbos del clítoris que van a estar acá. Entonces puede haber mayor placer tanto para la paciente, para la mujer, paciente, yo le digo paciente, para la mujer y también para el hombre. Porque en el hombre, en el fondo, el placer tiene que ver con la fricción del pene con la vagina. Entonces, eso es lo que querías aprender hoy día, María. Entonces, algo Sí. positivo Bueno, dentro de las contracturas. en relación... ¿Qué iba a decir, Bego? Perdona. Sí. No, en relación a la musculatura, porque es como el tema y que nos interesa a todos los chinos. Es que hay, como, uno puede pensar en dos cualidades de los músculos. Uno es el tono muscular, que podríamos pensar que el tono es como una contracción como reactiva para mantener en posición algo de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mis músculos del cuello ahora tienen un tono, una pequeña contracción que permiten que mi cabeza esté en esta posición. Si el tono estuviese disminuido, se me caería, ¿ya? Entonces, la musculatura epizopélvico también tiene un tono y ese tono puede estar un poco más disminuido, ¿no es cierto? Y entonces puede hacer que los órganos desciendan o puede hacer también que después no pueda generar más fuerza, ¿ya? Como que todo el músculo en realidad está como globalmente como debilitado, por así decirlo, ¿ya? Entonces uno puede trabajar el tono muscular para mantener los órganos en su posición, ¿no es cierto? Mantener como la entrada vaginal también, ¿no es cierto?, con cierta distensión, por así decirlo, ¿ya? Y por otro lado está la fuerza, que es la capacidad de apretar aún más voluntariamente. Entonces, claro, súper importante o interesante pensar que durante la respuesta sexual también se generan estas contracciones involuntarias en los músculos del piso pélvico, y si mis músculos están entrenados y tienen mayor capacidad para generar más fuerza, entonces, claro, ahí se forma este círculo virtuoso que mencionaba la Pauli, que tiene que ver con mayor contracción, mayor sensación de Y placer. luego, ejercicio práctico para trabajar el piso pélvico, porque mira, a la hora que es, y yo Oye, creo que este es como, lo súper importante importante. es la Ya, nutrición espera, que aporta la nutrióloga, porque si nosotros tenemos la musculatura, en el fondo de nuestro tono muscular, nuestra musculatura en general, porque nuestra nutrición es falta de proteína, porque nosotros no hemos tenido conciencia de eso, esto también va a pasar en el suelo pélvico. O, por ejemplo, si nosotras no somos acondicionadas físicamente en relación a darle el valor de la musculatura en general, también eso va a ser reflejado en nuestro piso pélvico. Y de la misma forma como hacemos, por ejemplo, pesa para tener, oh, qué lástima, no puedo mostrar mis bíceps, pero un bíceps increíble, es que también puedes tener bíceps increíbles en tu suelo pélvico para poder tener mejor placer. Y la otra cosa importantísima, lo que hablábamos, que nos tiene que quedar claro, es que dentro de todo, la movilización de tu cuerpo, que estés siempre entrenando en relación a mover todo tu cuerpo, tiene que ver también con la flexibilidad que vas a tener para tener ciertas posiciones y poder gozar más. Si esto está todo conectado, es impresionante. Relajarse, la mente, relajarse, ¿te fijas? relajarse. Oye, mi matrona dice hay que ser tontita para el sexo, no hay que pensar nada. Oye, no, pero eso tiene algo de razón. ¿En qué sentido? De que finalmente muchas pacientes tenemos de que con ansiedad miran esto como entendiendo, hoy voy a tener el orgasmo, voy a tener el orgasmo, y finalmente se auto boicotean porque están tan presionadas en relación a cuánto van a gozar y si van a llegar al orgasmo o no, que lo importante es que primero tenemos que darle el valor al encuentro, el valor del placer en el proceso en donde estás. Y por eso también nosotros decimos, no se trata de previa, porque la previa significa que estás en parte del encuentro. Entonces, todos estos consejos que estamos dando es para que tú te sientas riquísimamente bien en ese encuentro desde el inicio, en el fondo, desde el día anterior, donde estáis pasándote los rollos, que a la mujer le encanta esa cuestión. Entonces eso es súper importante, darle el valor a eso, a que el encuentro va a ser un abandono, y cuando tú te logras abandonar, es que tú finalmente logras el orgasmo. O sea, eso es tan importante visibilizarlo.
no es exitísimo en sexualidad. Bueno, No, esto no es un ticket, chance, tuve orgasmo. Claro. No, sí, sí, no es rendimiento, no es exactamente. prueba de rendimiento. Sí, bueno, y en ese sentido también que me pedías como un tip, ¿no es cierto? Algo práctico en cuanto al piso pélvico. A veces como que igual se me hace un poco complicado en el sentido de que, como en general, todas las personas, no solo las mujeres, sino que también los hombres, eh, conocemos tan poco de nuestro piso pélvico, de la funcionalidad de nuestra musculatura, también de repente el tema de sexualidad, los hombres están muy enfocados en la sensibilidad del pene, perdiéndose del resto de su cuerpo. Entonces, como que es difícil dar una fórmula o un tip para todas las personas, ¿ya? Como primera cosa, lo primerísimo, yo diría una de las cosas fundamentales para cuidar el piso pélvico es eh, defecar bien y Importantísimo, tranquilo súper bien. y tranquila. Cosa fundamental. Si uno tiene dificultad para defecar, si uno defeca heces duras, si uno puja, si uno queda con la sensación de que no vacía completamente, ¿no es cierto? Uno le está haciendo un daño de manera muy frecuente a los músculos del piso pélvico y al tejido Está, conectivo, que eran estos otros tejidos que también sostienen los órganos. Entonces, eso yo diría y que que lo es fundamental, fundamental, primera cosa. Y lo menciono porque no toda la gente lo ve toda como la un razón, problema. Bego. Y de hecho, No los toda la gente lo ve médicos como un somos problema. muy malos muchas veces para preguntarlo. Y la gente toma poca agua, entonces tiene mala función defecatoria. Más encima, su forma de defecar, tampoco manejan muchas cosas en relación a la salud, de cómo realizar la función del piso pélvico mejor. Y dentro de eso, es por eso importante defecar heces blandas y no que sean duras. Y lo otro importante es que frente a un acto sexual, si es que nosotros vamos a tener un encuentro, miren, si está el pene acá, imagínate que esta ámpula rectal esté llena de feca. Obviamente que va a ser más doloroso, incómodo y que no va a ser, imagínate si está acá el pene y están acá las fecas en la ámpula rectal. Entonces cuando uno lo ve en espacio dice, oye, obviamente que es mejor tener tu encuentro con el ámpula vacía, o sea, no tener esto de 2 o 3 días que no van, ¿cachai? O sea, importante el ver que tus fecas sean blandas, que eso es lo saludable. No hacer fecas Sí, exactamente, una que es una menos que salchichita. diarrea en la escala de Brixton, ¿cómo se llama la escala? Entonces, importante Sí, de eso, Bristol, sí. súper importante, Bego, qué bueno que lo hayas aclarado. Sí. Regular la defecación y también, o sea, si están teniendo dificultades y están viviendo con laxantes, yo les diría que fueran a un buen nutricionista o nutriólogo, ¿no es cierto? Para que reevalúen cómo está la ingesta de líquidos, cómo está la alimentación, para a través de esos mecanismos regular la consistencia de las deposiciones. Incluso de repente hay gente que a pesar de tener buena consistencia, les cuesta defecar. Y ahí como otro problema de piso pélvico es que se puede estar generando una contracción paradojal de los músculos. Ese es otro tema. ¿Ya? Pero sí es fundamental tener heces blandas y poder evacuar tranquilamente para que uno no puje. Porque si uno puja, va a estar, ¿no es cierto?, generando esta presión siempre hacia abajo Exactamente. y eso debilita la musculatura. Pero ahora ya así como para reconocer los músculos del piso pélvico, uno puede igual intentar, hay algo que uno hace prácticamente todos los días y que es apretar como aguantando un gas, Exactamente. ¿no es cierto? Ahí estamos activando los músculos del piso pélvico. Entonces yo puedo cerrar mis ojos e intentar hacer una pequeña contracción para reconocer y después soltar. Y yo diría, sin mi experiencia, que muchas veces es un poco más difícil aprender a soltar que aprender a apretar. Entonces hay que tener ahí harto ojo cuando hacemos esa, porque también de nuevo pensando como en el rendimiento, siempre me dicen como ya, pero ¿qué ejercicio? Así como ¿cuántas veces tengo que apretar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas Poner repeticiones? ¿Cuántas alarma. veces al día? Y como siempre, apretar, apretar, apretar. Y como no, es mucho, también es muy Muy importante bien. aprender a relajar y estar atento a las señales. Hay señales cotidianas que nos indican si es que esta musculatura está, o sea, más allá de la función sexual, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué me cuesta hacer pipí o que estoy aguantando mucho? ¿Qué me cuesta defecar? ¿Ya? Entonces, eso nos puede estar indicando que el problema puede estar viniendo desde ahí. Pero sí es eso.
y tratar de llevar la conciencia a esta zona, porque también otra cosa que también no ocurre de manera frecuente, es que cuando uno está de repente en alguna situación como de mucha tensión o muy estresada, uno puede apretar los músculos de acá, los músculos de acá, pero también los músculos del piso pélvico. Entonces, yo creo que también vale la pena, de repente en algún momento del día, quizás estoy frente al computador, como llevar mi conciencia a esta zona, como hacer una pequeña contracción y soltar, y sentir. Darse unos segunditos para sentir cómo relajo esa musculatura. Ya, hay el otro dato, ahora que mencionaste la respiración. Ah, sí, No verdad que usen preguntaron. Sí. Sí. No, por favor, no. Por favor, no, porque de nuevo, apretamos el abdomen. Presión hacia afuera y eso es del presión hacia el piso pélvico. pélvico. Entonces, por eso es súper importante que no es saludable. Bueno, nosotras usamos faja en el momento postquirúrgico inmediato, que es importante también revalidar las quines de piso pélvico, en el fondo de toda la funcionalidad de la pelvis cuando nosotras realizamos cirugía, porque también ahí tal vez puedes tener la faja si es que es una cirugía abdominal para que la aponeurosis en el fondo no esté presionada, donde hacemos los puntos, pero finalmente es una etapa súper cortita, porque si no, obviamente se produce esto. ¿Y los hipopresivos sirven? La pregunta de Mari Chensi. Sí, pero no es un tratamiento, a ver, dentro de la kinesiología de piso pélvico uno siempre se maneja con varias técnicas. Y los hipopresivos son una técnica más, ¿ya? Súper importante, es súper buena herramienta, ¿no es cierto? Disminuye la presión que va hacia el piso pélvico y bueno, tiene una serie de otros beneficios, como que va normalizando también el tono de diferentes músculos del cuerpo, entonces se utiliza como herramienta, pero no es que con solo gimnasia abdominal hipopresiva uno vaya a revertir prolapso o vaya a revertir es un coayudante, es una herramienta más de las que si tenemos. es que nosotros hacemos hipopresivo, en el fondo se va a producir un vacío dentro de tu pelvis que va a hacer que todo como que se chupe hacia arriba, en el fondo, porque el prolapso tiene que ver con que esto se va hacia afuera, o puede ser el útero o el recto, en el fondo. Entonces, cuando tú haces un hipopresivo, tiene que ver con que esto se va hacia arriba por como un tipo de vacío que puedes ejercitarlo. Pero como dice Bego, tiene que ver con esta parte, pero esta musculatura es entrenable de otra forma en el fondo. Y de otra concepción, o sea, percepción de la musculatura del piso pélvico es distinta. Aunque lo hipopresivo es un coayudante para todo en el fondo, de esto de lo que estamos hablando. Sí, y claro, de repente hay colegas que hacen clases de hipopresivo, si alguien quiere tomar clases, o sea, fantástico, porque ya es como vas quitando factores que pueden ir, o vas sumando en realidad factores. Oye, chiquillas, llevamos más de una hora, estamos cansados. Y tú te estás Yo creo que quedando todos dormida, sí, deberíamos hacernos toda una evaluación de piso pélvico, alguna vez en la vida, ¿cierto? Sería como una vez en la vida, tiene que una ser embarazo, cada 4 mujeres, piso pélvico, puerperio, piso pélvico, sí. Después en la parte del climaterio, piso pélvico, Gaia, o sea... Oye, me encantó, Bego, conocerte. Ya, y qué buena. Algún igualmente. día cuando vengas para acá vamos a estar haciendo tantas cosas, Daniel. Sí, nos falta ya voy a conocerte. Oye, si no nos conocemos con la Pauli, solamente así virtual. Sí, es como y como que enganchamos, ¿cierto? Sí. Es la reencarnación. Oye, escuchen, tenemos que hacer el sorteo. Ya, la Bego tiene que preguntar, porque ella es la quina de piso pélvico que nos entregó mucha información hoy día. Dale. Se me olvidó todo. Vania, ¿qué aprendiste, Vania? Si se te ocurre alguna pregunta. Sí, claro, una pregunta. Ay, mira, que ni siquiera lo había pensado que iba a tener que preguntar. Sí. Yo no venía preparado. Sí, pues pensé ese sorteo. Ya, yo voy a decir una. Ya, habla nomás, mientras pienso. Ya.
Ya, dijimos que estaban en el acto sexual, tuvieron el encuentro sexual, dijimos varios tips que eran importantes para evitar las infecciones urinarias. Entonces, digan el tip que es importante de realizar inmediatamente después del acto sexual. Ya, esa es la pregunta. Ya. Esa ¿Es una pregunta sí, o no, más? Se me después viene ocurrió otra porque estamos Ya, se rifando me ocurrió. que ¿Qué? el de tienda erótica, o sea, perdón, de no, no, Eva Spa, orinar, ya, Ica del Solar, Eva Spa, Siempre la ICA gana premio. puta, la Ica, ¿quién es la Ica? Ahora se me olvidó. Ah, La La Ica vamos a es una conocer, paciente tuya. vamos a tener que conocerla porque siempre gana premio. Oye, entonces, ICA Eva Spa. Sí, Eva Spa, una manicure se ganó la Ica. Súper. Oye, y Begoña, Ya vengo ¿cuál? Oye, a la mí se me otra ocurrió que otra va a ser pregunta. para secretos de amor. Ya, Ica, ahora no podéis contestar porque Ya. ya te has ganado todo, po, Gaya. Te agradecemos por ser tan fanática de nuestra... Hablamos, La vamos a invitar al equipo porque la Gaya ya sabe de todo con nosotros. Ya, dale. sí, fantástico. Hablamos de la funcionalidad del clítoris. ¿Y? Quiero que mencionen, hablamos de ¿Para Ya, qué ahí, sirve? o las la Josie funciones Campos, y sexual. para qué sirve. Ya, sigan diciendo. A ver si pusieron atención. Función sexual. ¿Cuántas son? Fantástico. ¿Cuántas funciones? Pero, Ah, ¿pusieron sí, es atención que o el no? amigo está hablando de otras funciones del clítoris aparte de la parte sexual. Sexual. Ya. Hay Sí, yo mencioné ya otra la función. Mari Chechi Eso, ya. 8, ella. Listo. Placer y cubrir la uretra. Mari. Muy bien. Eso. Buena. Ya. ¿No es Bien. cierto? Pucha que aprendieron, Ríete un Gaya. poquitito este Aprendimos tubito. todas. Me encanta. Sí. Oye, ya, bueno, a todo esto, Bueno. ya, ese era el premio de Secretos de Amor y no nos se pierdan el próximo capítulo porque va a estar el Secreto de Amor, po. O sea, como va a Sí. ir al grano con la cuestión. Oye, gusto. Sí. Ya, pues nos Besito. despedimos entonces. Ok, Igualmente. muchas gracias. Que Nos Exactamente. estés vemos en bien. otra Y ya van a oportunidad. Buenas venir en noches. el fondo, ¿cómo se llaman? Los talleres Secuela. presenciales. Ah, ya. Eso. Ya. Ya. Que Chao, estés bien. chao. Chao. Fantástico. Nos vemos. Chau, chau.